Hola a todos, hoy les quería hablar del principio de ataque. El principio de ataque nos dice que hay que atacar el punto más débil del rival, lo cual nos plantea las siguientes preguntas. ¿Qué es un punto débil y cómo reconozco el punto más débil del rival? A medida que veamos la partida entre Sokolov y Jarito, nos iremos explicando estos temas. Esta partida empezó como una defensa Caro-Kann, con una variante que conduce a un peón dama aislado. Como pueden ver, el peón de D4 está aislado, está separado del resto de sus peones. Y tras unas siguientes jugadas de la teoría normal, se llegó a esta posición en que juegan las blancas. ¿Qué es un punto débil? Por ejemplo, un peón de C3, el peón de C3 está aislado de los otros peones, solo puede defender una pieza y cualquier ataque que pueda surgir sobre él, pues obligaría a una pieza de las blancas a defenderla. Ese es un punto débil. Pero hay puntos débiles que son más graves, como pueden ser los peones que están alrededor del rey. Si un peón no está defendido más que por el rey es un mal defensor, él quiere que lo defiendan. Esos dos son puntos débiles. Y este punto, especialmente el de H7, se vio debilitado porque unas cuantas jugadas anteriormente, este caballo de D5 que podía volver a F6 para defender a H7, se cambió por el caballo de C3 y no puede regresar más. Por lo tanto, hay dos puntos débiles muy importantes en el bando de las negras. ¿Cuál atacar? El punto más débil. ¿Y cuál es el punto más débil? Aquel que cumpla dos condiciones. O que sea más fácil para mí atacarlo, o que sea más difícil para el otro defenderlo. El peón de G7 puede ser defendido por el alfil. El peón de H7 lo tiene complicado. Por lo tanto, es sobre H7 que vamos a centrar nuestros esfuerzos. Sigo alfil C2. El alfil de B3 se dirige en esta diagonal para ya apuntar al rey. Alguien podría decir: pero, ¿qué estás haciendo, Carlos? Todavía no has desarrollado la torre ni el alfil y estás moviendo un alfil que ya se ha desarrollado antes. Sí, pero y esta es otra parte importante. En el ataque, lo importante es la concentración de fuerzas que pueden atacar versus las que pueden defender. El problema va a ser que, por ejemplo, tras alfil B7, el alfil de B7 y el caballo de C6 lo tienen muy complicado para asistir al rey negro. Mientras el caballo de F3 pues, puede saltar a E5 en un futuro o G5 con un poco de buena voluntad, quedando en las cercanías del rey negro. Está la tercera horizontal libre, que puede ser utilizada tal vez por una torre para atacar el flanco de rey. Y el alfil de C1, que aunque no está desarrollado, apunta hacia el flanco de rey. En otras palabras, se puede concentrar una, dos... y la dama, perdón. La dama podría, una vez que el caballo se mueva, se le abre la ventana a la dama para que pueda participar en el ataque. Decía, se pueden atacar 1, 2, 3, 4 e incluso 5 piezas con facilidad, mientras que al rey negro solo lo defiende la torre y el alfil. Por lo tanto, en esta concentración de 5 contra 2, la torre de B1 es de momento superflua. Bien, ¿cómo? Acaba de jugar alfil B7 las negras. ¿Cómo apunto al punto H7? ¿Cómo lo ataco más? Una jugada lógica sería dama de 3, pero es una amenaza muy fácil de parar sobre el peón de H7. Bastaría con hacer G6 interponiendo el peón en la defensa de H7. Y ahora viene un sacrificio típico hoy en día, que es la jugada H4. ¿Qué pretende H4? Pues que el caballo de F3 pueda saltar a G5, ahora que está defendido, para atacar el punto más débil de H7, a la vez que una vez que el caballo salte a G5, la dama puede participar sobre el punto más débil del rival. Las negras jugaron alfil F6 y muchos de ustedes se preguntarán qué pasaría si alfil por. Pues entonces las negras perderían el único defensor alrededor del rey, aparte de la torre de F8, cambiaríamos y podríamos traer a la fuerza de una torre para un ataque sobre el rey contrario. Se amenaza torre H3 para atacar con torre y alfil sobre el punto H7 con poderosísimo ataque. En la partida, Haritonov prefirió no correr ese riesgo, alfil F6, y ahora sigue el juego lógico, el ataque. Hay dos maneras de atacar un punto, como lo dijo Nimzovich, de una manera evolucionaria, es decir, poco a poco, acumulando fuerza sobre ese punto débil, o revolucionaria con algún tipo de sacrificio como alfil por H7 que de momento no funciona. Así que seguimos del método evolucionario, atacamos el peón de H7. Ya tiene ciertos problemas. Por ejemplo, si H6, defendiendo H7, podría seguir dama de 3, el punto más débil H7 lo atacamos. Y si ante la amenaza dama H7 la única manera que hacer es de interponer el peón para que la dama no llegue a H7, pero el peón de F7 se encuentra sobrecargado, defendiendo E6 y G6, y viene un sacrificio sencillo. Bueno, sencillo, hay que calcular un poco. Ahora viene el método revolucionario, caballo por peón, por dama, por peón, jaque,
única alfil G7, alfil por H6 se amenaza mate, y si dama F6, dama H7 jaque, rey F7 aparentemente se ha salvado, pero tras alfil G5 la dama no tiene dónde ir y las blancas tendrían una clara ventaja. Bien, tras G6 me gustaría atacar el punto más débil, pero que es H7, pero no puedo, porque el peón de G6 me estorba, así que quiero sacar a ese peón de allí. Me gustaría hacer H5, pero me dejaría el caballo. Por lo tanto, sigo evolucionando con mi ataque, llevando más piezas hacia el rey contrario, a la vez que la dama apoya al caballo, lo cual permitiría el avance H5. La partida ha sido torre C8. Ahora sí se puede hacer H5, la idea de torre C8 era que se amenazaba caballo por D4, porque existe otro tipo de debilidad. La debilidad táctica, aquella pieza o peón que no está defendida por nadie. El alfil de C2 no está defendido por nadie y podría haber una combinación. Caballo por D4, porque si peón por el alfil que no está defendido por nadie, se perdería. Pero todo esto estaba previsto por las blancas, que ahora sí pensó en los métodos revolucionarios para llegar sobre H7. Se puede hacer H por G6. Siempre recuerden que el punto más débil es H7. ¿Qué pasa si me come del alfil? Pues hay que atacar el punto más débil del rival. Dama H5, amenazo mate y no hay manera de detenerlo. Si la torre le da espacio al rey para que huya, su huida va a ser de corta duración porque seguiría dama por F7 mate. Si a H por G6 siguiese H por G6, podemos insistir sobre el punto más débil, dama H4, se amenaza dama H7. La única manera de defenderse es eliminando al caballo. Se amenaza la dama no puede moverse porque si se mueve a alguna parte seguiría alfil F6 con idea de dama H8 mate. Por lo tanto hay que hacer F6, pero el avance del peón debilita dos casillas. Antes defendía E6 y G6 y al avanzar ya no lo hace. Por lo tanto podemos hacer alfil por G6. No nos pueden capturar alfil porque tenemos nuevamente mate sobre H7 con ataque poderosísimo. Pues bien, contra H por G6 siguió F por G6 y recuerden que hay dos maneras de atacar el punto más débil y también nos podemos hacer uso de los consejos de Lasker y de Nimzowitsch. Los puntos débiles atraen la combinación. Recuerden que H7 solo está defendido por el rey. El rey es un mal defensor y ahora sí viene el método revolucionario. Caballo por H7. Es muy fácil decir que rey por H7 no se puede porque seguiría mate en 2. Por lo tanto, y ante la amenaza alfil por o dama por G6 todavía mejor, hay que capturar el alfil, dama por G6 jaque. Tiene dos alternativas, la que se jugó rey H8 o taparse con alfil, sacamos el caballo para atacar el punto más débil, amenazando mate, y si torre F6 sigue jaque y podemos simplemente recuperar la pieza con ataque, se amenaza un doble en H7, se amenaza el peón D6 con gran ventaja de las blancas. Contra dama por G6, por lo tanto jugó rey H8, se desarrolla con ganancia de tiempo, se amenaza el alfil, no queda más que capturar, porque si captura el otro la torre de E1, pues se come el caballo y se amenazan dos mates, en H7 o en H6. Se podrá detener uno, pero no los dos. Entonces, alfil G5 no le quedó más remedio que capturar. Caballo por se amenaza nuevamente H7, el punto más débil del tema de la partida. Y tras dama D7 para defender el mate, entra la torre en acción. ¿Qué se amenaza? Si capturan la torre, la amenaza es que la torre entre con efectos decisivos. Jaque, rey G8 única, torre G6 y el mate es inevitable tras dama G7. Pues torre C6 para evitar que esta dama ocupe la sexta horizontal como vimos hace un rato con el jaque. Jaque nuevamente. Y hay que invitar a todos a la fiesta. Este es un principio fundamental del ataque. Ahora están todas las piezas atacando y el alfil de B7 que hablamos al comienzo no es más que un espectador y el caballo de C2 pues no tiene ni siquiera una ruta de regreso para asistir a su rey. Tras dama G7 se dobla en la sexta amenazando torre G6 y al final de la partida fue muy bonito. Torre por, se amenaza torre G6 ganando dama. Torre F6 evitándolo y ahora tras torre de 8 jaque no le quedó más remedio a Haritonov que abandonar porque si se tapa tras el jaque con torre F8 se puede cambiar torres porque no se puede. Bueno, se puede ambas pero tienen un final desagradable para el negro. Si toma de dama se mate en H7, el punto más débil. O si toma de rey le damos un doble N6 con victoria ganando la dama por el ataque doble. Pues bien, amigos, hemos visto lo que es el punto más débil, las distintas debilidades. Debilidad de un peón, por ejemplo, porque no puede ser defendido por otro peón, peones aislados, por ejemplo. Debilidades tácticas, piezas o peones que no son defendidas por nadie, pero sobre todo
la debilidad del rey y que hay que atacar el punto más débil y que lo más importante en un ataque es la relación entre las piezas atacantes y piezas defensoras. Espero, amigos, que hayan disfrutado y aprendido de este vídeo y hasta una próxima ocasión. Un abrazo.